El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo. Prefacio. Quienes quieren lograr la gracia de un príncipe deberán presentarle las cosas que le son más agradables, o cuya posesión le complazca más. Le ofrecen los unos caballos, otros armas, o telas de oro, piedras preciosas, u otros objetos dignos de su grandeza. Queriendo yo presentarle alguna ofrenda para probarle mi rendimiento, no he hallado nada que me sea más querido que mi conocimiento de la conducta de los mayores estadistas que han existido. He adquirido este conocimiento con una dilatada experiencia de las vicisitudes políticas de nuestra época, de una continuada lectura de historias antiguas, y después de haber examinado malas acciones de aquellos hombres y meditándolas con atención, he encerrado el resultado de una profunda tarea en este reducido volumen que remito a vuestra magnificencia. Aunque me parezca indigno de vuestra grandeza, tengo confianza en que vuestra bondad le proporcionará la honra de una favorable acogida, si os dignáis considerar que no podía haceros un presente más preciado que un libro, con el que comprenderéis en pocas horas lo que yo he conocido y comprendido en muchos años, con suma fatiga y grandísimos peligros. No he llenado de prolijas glosas con que se hace ostentación de ciencia ni de frases pomposas los atractivos ajenos de la materia con que muchos tienen la costumbre de adornar lo que tienen que decir. He adquirido que mi libro no tenga más adorno ni gracia que la verdad y la importancia de la materia. Desearía que no se mirara como presunción de un hombre de condición baja el atrevimiento de discurrir sobre los gobiernos de los príncipes y aspirar a darles reglas. Los pintores encargados de dibujar un paisaje deben estar en las montañas cuando quieren pintar los valles, y sólo desde el fondo de los valles tienen la mejor visión de las altas cumbres. Sucede lo propio con la política. Si para conocer la naturaleza de los pueblos hay que ser príncipe, para conocer los principados hay que estar entre el pueblo. Reciba vuestra magnificencia este presente con la misma intención que yo tengo al ofrecérselo. Cuando leéis esta obra y la meditéis con cuidado, reconoceréis en ella el deseo que tengo de veros llegar a la elevación de vuestra suerte y eminentes prendas os permiten. Y si os dignáis desde lo alto de vuestra majestad bajar a veces vuestras miradas hacia la humillación en que me hallo, comprenderéis la injusticia de los rigores que la malignidad de la fortuna me hace experimentar. ¿Cuántas clases de principados hay y de qué modo se adquieren? ¿Cuántos estados fueron y son repúblicas o principados? Los principados son o hereditarios, cuando la familia del que los sostiene los poseyó ya, o son nuevos. Los nuevos lo son en un todo, como lo fue el de Milán para Francisco Sforza, o miembros añadidos al Estado y hereditario del príncipe que los adquiere, tal es el reino de Nápoles respecto al rey de España. O los estados nuevos, adquiridos de este modo, están habituados a vivir bajo un príncipe o ser libres. O el príncipe los adquiría con las armas ajenas o con las suyas propias. O la fortuna se los proporcionó o es deudor de ellos a su valor. Príncipes hereditarios. Volviendo a las distinciones recién establecidas, examinaré cómo es posible gobernar y conservar los principados. En los estados hereditarios acostumbrados a ver reinar a familia de su príncipe, hay menos dificultad para conservarlos que cuando son nuevos. El príncipe no tiene más necesidad que no traspasar el orden seguido por sus mayores, después de lo cual le bastará una ordinaria industria, a no ser que una fuerza extraordinaria venga a privarle de su estado. Si lo pierde, lo recuperará por más poderoso y hábil que sea el usurpador. Teniendo el príncipe natural menos necesidad de ofender a sus gobernados, está más amado por estos mismos. Y si no tiene vicios que le hagan aborrecible, le amarán sus gobernados naturalmente y con razón. La antigüedad y continuación del reinado y su dinastía hicieron olvidar las mudanzas que lo instalaron. Lo que es tanto más útil cuando una mudanza deja siempre una piedra angular para hacer otra. Principados mixtos. La primera dificultad de un principado mixto, si no es enteramente nuevo, sino miembro añadido a un antiguo, puede llamarse un principado mixto y sus incertidumbres emanan de la dificultad conforme a todos los principados nuevos, y consiste en que los hombres que mudan gustosos de señor, esperando mejor suerte, en lo que van errados, y con esta loca esperanza se arman contra sus gobernadores, para tomar otro, se convencen por experiencia que no mejora su condición, sino que empeoran. Esto proviene de la necesidad del nuevo príncipe de ofender a sus nuevos súbditos con tropas u otros procedimientos modernos que su nueva adquisición conlleva.
Tendrás por enemigos a quienes se han ofendido al ocupar el principado, y no puedes conservar como amigos a quienes te subieron a él, pues no podrás satisfacer sus ambiciones como ellos esperaban. Por muy poderoso que sea un príncipe con sus ejércitos, siempre necesitará el favor al menos de una parte de sus nuevos súbditos. Fue por eso que Luis XII, después de ocupar Milán, lo perdió inmediatamente, pues los milaneses se desengañaron de su confianza y no soportaron el disgusto de un nuevo príncipe. Al recuperarlo, Luis XII, por segunda vez, no se lo dejó quitar tan fácilmente, pues se consolidó castigando a los culpables, relevando a los sospechosos y fortificando las partes más débiles del gobierno anterior. Si para perder Milán solo necesitó la llegada del duque Ludovico, para perderlo nuevamente se necesitó que se armasen todos contra él. O estos estados nuevamente adquiridos se unen a uno ocupado por mucho tiempo y tienen la misma lengua, o no sucede. En el primer caso hay suma facilidad para conservarlos, especialmente cuando no han sido antes república. Para poseerlos, bastará haber extinguido la descendencia del príncipe que reinaba antes, porque conservándoles sus antiguos estados, y no siendo diferente las costumbres de los pueblos que los reúnen, permanecen sosegados como estuvieron Borgoña, Bretaña, Gascuña y Normandía, reunidas en Francia mucho tiempo atrás. Pese a algunas diferencias de lenguaje, las costumbres se asemejan y las diferentes provincias viven en buena armonía. Si se quieren conservar semejantes adquisiciones, se necesita primero extinguir el linaje del príncipe anterior y segundo que el nuevo príncipe no altere sus leyes ni aumente los impuestos. Con esto, en brevísimo tiempo, los nuevos estados formarán un solo cuerpo con el antiguo. Pero al adquirir un estado, un país con diferentes lenguas, costumbres y constitución, es menester buena fortuna y suma industria para conservarlo. Uno de los mejores medios es que el nuevo príncipe vaya a residir en ellos como lo hizo el turco en Grecia, que no hubiera logrado conservarlo sin establecerse allí. Cuando este nuevo príncipe reside en su nuevo estado, reprimirá prontamente los desórdenes que puedan presentarse y la provincia no se verá despojada por la codicia de aquellos empleados. Y los súbditos se alegrarán de poder recurrir a un príncipe que está cerca de ellos, y a uno distante lo verán como extraño. Tendrán más ocasión de amarle si quieren ser buenos y de temerle si quieren ser malos. Y cualquier extranjero que quiera atacar este estado tendrá más dificultad. Por tanto, será sumamente difícil perderlo si reside el príncipe en él. Mandará colonias a establecerse en puntos claves para la seguridad. Solo se ofenderá a aquellos de cuyos campos o casas se apoderan para darlos a los nuevos moradores, pero como quedan pobres y dispersos, no podrán perjudicar nunca. Se concluye que estas colonias no cuestan nada, son fieles y no perjudican. Los hombres se vengan de las ofensas cuando son ligeras, y no pueden hacerlo cuando son graves. Así pues, la ofensa que se hace a un hombre debe ser tal que lo inhabilite para hacer temer su venganza. Si en vez de colonias se tienen tropas, para mantenerlas se consume cuanta renta se saque del Estado. Entonces la adquisición se convierte en pérdidas y perjudica a todo el país el tener que alojar al ejército en las casas particulares. Cada habitante experimenta incomodidad y si son enemigos pueden perjudicarlo aún dentro de sus casas. En este aspecto, pues, para guardar el Estado es tan inútil como útiles las colonias. El príncipe, cuya nueva provincia tiene diferentes el idioma y las costumbres del estado principal, deberá ser protector de los estados vecinos que son menos poderosos e ingeniarse para debilitar a los vecinos más poderosos. Además, evitar que alguien tan poderoso como él no entre en su nueva provincia, porque a él recurrirán los descontentos. A los príncipes menos poderosos no habrá trabajo en ganarlos, porque todos juntos formarán un cuerpo en el estado que él ha conquistado. Solo deberá impedir que adquieran mucha fuerza o autoridad. Los romanos guardaron bien las provincias que conquistaron. Enviaron colonias, mantuvieron a los príncipes vecinos menos poderosos, debilitaron a los más fuertes y no permitieron que potencia extranjera adquiriese consideración alguna. Hay siempre que prevenir porque, si se aguarda a que sobrevenga la enfermedad, ya no es tiempo de curar o se vuelve incurable como la tisis. Por esto los romanos aplicaron siempre los remedios en un principio y no permitieron que siguieran un curso que los llevaría a la guerra. El deseo de adquirir es una cosa ordinaria y natural, y los hombres que adquieren cuando pueden hacerlo serán alabados. Pero cuando no quieren o no pueden hacerlo como conviene, será motivo de vituperio.
¿Por qué ocupado el reino de Darío por Alejandro, no se rebeló contra los sucesores de éste después de su muerte? Podríamos preguntarnos cómo fue que, hecho dueño Alejandro Magno de Asia en pocos años, y muerto poco después de su conquista, sus sucesores que pudieron naturalmente rebelarse lo conservaron sin embargo. He aquí por qué. Un principado puede ser gobernado por un príncipe asistido por otros individuos que, siendo súbditos, bien humildes, son admitidos por gracia para ayudarle a gobernar, o el príncipe es asistido por varones que tienen su puesto no por gracia del príncipe, sino por la antigüedad de su familia. Estos varones tienen estados que los reconocen como sus señores y les dedican afecto natural. En el primer caso, los estados que gobierna con ministros esclavos. El príncipe tiene más autoridad porque no hay quien se reconozca como superior a él. En el segundo caso, los personajes tienen preeminencias personales que el rey no puede quitarles sin peligrar él mismo. El príncipe, en la primera de estas categorías, tiene más autoridad porque en su provincia no hay ninguno que reconozca autoridad alguna más que la suya, exceptuando la autoridad que él mismo designa a las personas de sus autoridades subordinadas. Los ejemplos que se pueden dar de estos dos tipos de gobierno en nuestros días son el del turco y el del rey de Francia. Toda la monarquía del turco está gobernada por un señor único. Sus adjuntos no son más que criados suyos, y, dividiendo en provincias su reino, envía a ellas diversos administradores, a los cuales muda y coloca en nuevo puesto a su antojo. En cambio, el rey de Francia se halla en medio de un sinnúmero de ilustres personajes, ilustres por la antigüedad de su familia, señores ellos mismos en el Estado, y reconocidos como tales por sus participantes, sus particulares gobernados, quienes, por otra parte, les profesan afecto. Estos personajes tienen preeminencias personales que el rey no puede quitarles sin peligrar él mismo. Así cualquiera que se ponga a considerar atentamente uno y otro de estos dos estados, hallará que habría suma dificultad en conquistar el del turco, pero que si uno le hubiera conquistado, tendría una grandísima facilidad en conservarle. Las razones de las dificultades para ocuparle son que el conquistador no puede ser llamado allí de las provincias de este imperio, ni esperar ser ayudado en esta empresa con la rebelión de los que el soberano tiene al lado suyo, lo cual dimana de las razones expuestas más arriba. Siendo todos esclavos suyos, estándole reconocidos por sus favores, no es posible corromperlos tan fácilmente, y aun cuando se lograra esto, no podría esperarse mucha utilidad porque no le sería posible atraer hacia sí al pueblo. Conviene que al atacar al turco, sepa que le hallará unido a su pueblo, y que contará solo con sus propias fuerzas en los desórdenes que se manifestarán en favor suyo. Pero después de haber derrotado sus ejércitos, de modo que no pueda ya rehacerlos, no quedará nada terrible más que la familia del príncipe. Si la destruye, no habrá ya nadie a quien temer porque los otros no gozan del favor del pueblo. Así como el vencedor, antes de la victoria, no podía contar con ninguno de ellos, tampoco debe temer a ninguno después de haber vencido. En reinos como Francia se puede entrar con facilidad ganando algún varón, porque se hallan siempre algunos malcontentos de los que apetecen mudanzas. Estas gentes pueden facilitarte el triunfo, pero cuando se trate de conservarte en él, este triunfo mismo te dará infinitas dificultades, tanto por parte de los amigos como de aquellos a quienes has oprimido. No bastará extinguir la familia del príncipe. Quedarán siempre señores que harán cabezas de partido para nuevas mudanzas. Y como no podrás contentarlos ni destruirlos, perderás este reino luego que se presente la ocasión. Consideramos que el gobierno de Darío fue semejante al del turco. Necesitó primero Alejandro asaltarle y adueñarse de la campaña. Después de la victoria y la muerte de Darío, quedó el estado en poder del conquistador de un modo seguro por las razones que expusimos. Y si hubieran estado unidos los sucesores, no hubieran tenido dificultades, ya que ellos mismos trajeron disensión. Estados constituidos como Francia, es imposible poseerlos tan sosegadamente. Por esto hubo en España y Francia frecuentes rebeliones, como las que los romanos sufrieron en Grecia a causa de sus numerosos principados. Mientras su memoria subsistió en aquel país, solo tuvieron los romanos una posesión incierta. Pero cuando no se pensó ya en ello, se hicieron seguros poseedores por la estabilidad de su imperio.
Los romanos pelearon allí unos contra otros, y cada partido pudo tomar posesión de aquellas provincias según la autoridad que había tomado, porque habiéndose extinguido la familia de sus antiguos dominadores, las provincias reconocían ya por únicos a los romanos. En atención a esto, no causa extrañeza la facilidad que Alejandro tuvo para conservar el estado de Asia y las dificultades que sus sucesores tuvieron para mantener la posesión que habían adquirido, como Pirro y otros. No provino del poco talento del vencedor, sino de la diversidad de estados conquistados. ¿Cómo deben gobernarse las ciudades o principados que, antes del nuevo príncipe, se gobernaban con sus propias leyes? Cuando se quiere conservarlos, los estados acostumbrados a vivir con sus leyes y en repúblicas, es preciso una de estas resoluciones. Debes arruinarlos, ir a vivir en ellos, o dejar a estos pueblos sus leyes, obligándolos a pagarte contribución anual y creando un tribunal de corto número que cuide de conservarlos fieles. Creado este consejo por el príncipe, y sabiendo que no subsiste sin su dominación, tiene el mayor interés en conservarle su autoridad. Una ciudad habituada a vivir libre se contiene mucho más fácilmente por medio de sus propios ciudadanos. Los espartanos y los romanos lo probaron así. Los espartanos que habían tenido a Atenas y Tebas por medio de un consejo de corto número de ciudadanos, las perdieron. Y los romanos que para poseer Capua, Cartago y Numancia las habían desorganizado, no. Cuando quisieron Grecia libre con sus leyes, no salió acertada esta opinión, y debieron desorganizar muchas ciudades para guardarlas. No hay medio más seguro para conservar semejantes estados que arruinarlos. El que se hace señor de una ciudad acostumbrada a vivir libre y no descompone su régimen, debe esperar ser derrocado por ella. Para justificar su rebelión, tendrá el nombre de libertad. Si no se desunen y dispersan sus habitantes, no olvidará nunca sus estatutos y recurrirá a ellos, en la primera ocasión como lo hizo Pisa, que había estado hacía ya un siglo bajo dominación de los florentinos. Cuando las ciudades están habituadas a vivir bajo un príncipe, a obedecer y careciendo de su antiguo señor, no concuerdan los ciudadanos para elegir a otro nuevo, no sabiendo vivir libres, se puede conquistarlos con más facilidad. En las repúblicas hay más valor, más odio contra el conquistador que se hace príncipe y más deseo de venganza contra él. Como la libertad le sobrevive en toda su actividad, el más seguro partido es disolverlas o habitar en ellas. Soberanías nuevas que uno adquiere con sus propias armas y valor. El hombre prudente debe elegir únicamente los caminos trillados por varones insignes e imitar a los que sobrepujaron a los demás para que si no consigue igualarlos tenga sus acciones al menos alguna semejanza con las suyas. Los principados nuevos en todo, y cuyo príncipe por consiguiente es nuevo, hay más o menos dificultad en conservarlos, según que el que los adquirió es más o menos valeroso. Cuando un hombre se hace príncipe, supone algún valor o dicha. Una o la otra de estas dos cosas allanan muchas dificultades. Sin embargo, se vio que quien no había sido auxiliado de la fortuna se mantuvo más tiempo. Proporciona también facilidades. El que no teniendo el príncipe otros estados va a residir en aquel de que se ha hecho soberano. Volviendo a los hombres que, con su propio valor y no con la fortuna, llegaron a ser príncipes, los más dignos de imitarse son Moisés, Ciro, Rómulo, Teseo y otros. No debemos hablar de Moisés, porque él solo fue un mero ejecutor de las cosas que Dios le había ordenado hacer. Diré que merece ser admirado, aunque no fuera más que por ser digno de conversar con Dios. Pero, considerando a Ciro y a los otros, no se verá que ellos tuviesen de la fortuna más que una ocasión propicia que les facilitó el medio de introducir en sus nuevos estados la forma que les convenía. Sin esto, su ánimo se hubiera extinguido, pero también sin este valor se hubiera presentado en balde la ocasión. Le fue necesario a Moisés hallar al pueblo de Israel esclavo en Egipto, a fin de que estuviera dispuesto a seguirle para salir de la esclavitud. Convenía que Rómulo no quedara en Alba, y fuera expuesto para que se hiciera rey de Roma y fundador de un estado. Era menester que Ciro hallase a los persas descontentos de los medos, y a estos afeminados con una larga paz, para hacerse soberano suyo. Estas ocasiones constituyen la fortuna de estos héroes, pero su sabiduría les dio a conocer
el valor de estas ocasiones, y de ello provino la prosperidad de sus estados. Los que por medios semejantes llegan a ser príncipes no adquieren su principado sin trabajo, pero lo conservan fácilmente, y sus dificultades dimanan en parte de las nuevas leyes que deben introducir para fundar su estado y su seguridad. No hay cosa más difícil de manejar, ni cuyo acierto sea más dudoso, que el obrar como jefe para introducir nuevos estatutos. Tiene por enemigos activísimos a cuantos sacaron provecho de los antiguos, mientras que los que pudieran sacar el suyo de los nuevos lo defienden con tibieza. Esto proviene de que ellos temen a sus adversarios que se aprovecharen de las antiguas leyes y de la poca confianza que los hombres tienen en las cosas nuevas, hasta que hayan una ocasión de rebelarse contra ellas, y lo hacen por espíritu de partido. No las defienden los otros entonces más que tibiamente, de modo que peligra el príncipe con ellas. Es necesario examinar si estos innovadores tienen por sí mismos la necesaria consistencia o si dependen de los otros. Pero cuando dependen solo de sí mismos, dejan rara vez de conseguir su fin. Todos los profetas armados tuvieron acierto y se desgraciaron cuantos estaban desarmados. Además, el natural de los pueblos es variable. Se podrá hacerles creer fácilmente una cosa, pero habrá dificultad para hacerlos persistir en esta creencia. Moisés, Ciro, Teseo y Rómulo se hubieran podido hacer observar por mucho tiempo sus constituciones si hubieran estado desarmados. Los príncipes de esta especie experimentan sumas dificultades en su conducta. Todos sus pasos van acompañados de peligros y necesitan valor para superarlos. Pero cuando han triunfado y empiezan a ser respetados, como han subyugado a los que tenían envidia a su calidad de príncipe, quedan poderosos, reverenciados y dichosos. A estos ejemplos quiero añadir el de Hierón, el siracusano. Llegó a ser príncipe de Siracusa sin tener más que una favorable ocasión. Hallándose oprimidos los siracusanos, le nombraron por caudillo, en cuyo cargo mereció ser elegido después para príncipe. Había sido tan virtuoso que no le faltaba para reinar más que poseer un reino. Luego que hubo empuñado el cetro, licenció las antiguas tropas, formó otras nuevas, y como tuvo entonces amigos y soldados que eran realmente suyos, pudo establecer sobre tales fundamentos cuanto quiso. Conservó sin trabajo lo que no había adquirido más que con largos y penosos afanes. Principados nuevos que se adquieren con fuerzas ajenas y fortuna. Los que fueron elevados al principado por sola fortuna llegan sin mucho trabajo, pero tienen uno sumo para conservarlo. Y cuando lo han conseguido, se les presentan toda clase de obstáculos. Estos príncipes no pudieron adquirir su estado más que comprándolo o haciéndolo dar por favor, como sucedió a muchos en Grecia para las ciudades de la Iona y el Esponto. Darío hizo varios príncipes que debían tenerles por su propia gloria, como también por su propia seguridad. Y entre los romanos, a aquellos que se habían elevado al imperio por medio de la corrupción de los soldados. Semejantes príncipes no tienen más que la voluntad o fortuna de los hombres que los exaltaron. Ambas cosas son muy variables y sin estabilidad. Fuera de esto, ellos no saben mantenerse en esta elevación porque, a no ser un hombre de ingenio y superior talento, no es verosímil que sepa reinar. Y no tienen tropa ninguna con cuyo apego y fidelidad puedan contar. Estados que se forman repentinamente son como todas aquellas producciones de la naturaleza que nacen con prontitud. No pueden tener raíces ni adherencias que son necesarias para consolidarse. Los arruinará el primer choque de la adversidad. Para estos dos modos de llegar al principado, a saber, con el valor o fortuna, quiero exponer dos ejemplos: Francisco Sforza y de César Borgia. Francisco llegó a ser duque de Milán por medio de un gran valor y de los recursos que su ingenio podía suministrarle. Por lo mismo conservó sin trabajo lo que había adquirido con sumos afanes. Y César Borgia, llamado duque de Valentinois, que adquirió sus estados por la fortuna de su padre, los perdió luego que ella le hubo faltado, aunque hizo uso de todos los medios imaginables para retenerlos y practicó, para consolidarse en los principados, que las armas y fortuna ajenas le habían adquirido,
cuanto podía practicar un hombre prudente y valeroso. El que no preparó los fundamentos de su soberanía antes de ser príncipe podría hacerlo después, si tenía un talento superior. Si se consideran los progresos del duque de Valentinois, se verá que había preparado poderosos fundamentos para su futura dominación. Si sus instituciones no le sirvieron para nada, no fue falta suya, sino la de una extremada y muy extraordinaria malignidad de la fortuna. Alejandro VI quería elevar a su hijo el duque a una gran dominación y veía para ello fuertes dificultades en lo presente y futuro. Primeramente, no sabía cómo hacerle señor de un estado que no perteneciera a la Iglesia, y cuando volvieran sus miradas hacia un estado de la Iglesia para quitárselo en favor de su hijo, preveía que el duque de Milán y los venecianos no consentirían en ello. Faenza y Rimini, que él quería cederle desde luego, estaban ya bajo la protección de los venecianos. Veía además que los ejércitos de los que él hubiera podido valerse estaban en poder de los que temían el engrandecimiento del Papa, y no podía fiarse de estos ejércitos porque todos ellos estaban mandados por los ursinos, colonas o allegados suyos. Era menester, pues, que introdujera el desorden en los estados de Italia, a fin de apoderarse de una parte de ellos. Esto le fue posible a causa de que, movidos de razones particulares, los venecianos habían resuelto a hacer que los franceses volvieran a Italia. Este monarca vino, pues, a Italia con la ayuda de los venecianos y el consentimiento de Alejandro. Llegando a Milán, el Papa obtuvo algunas tropas para la empresa que había meditado sobre la Romaña, y le fue cedida esta a causa de la reputación del rey. Habiendo adquirido el duque aquella provincia y derrotado a las colonas, quería conservarla e ir más adelante, pero tenía dos obstáculos. Uno se hallaba en el ejército de los ursidos de que él se había servido, pero de cuya fidelidad se desconfiaba, y el otro en la oposición que Francia podía hacer a ello. Temía que le faltasen las armas de los ursinos y que no solamente le impidiesen conquistar, sino que le quitasen lo que había adquirido, mientras que, por otra parte, se recelaba de que el rey de Francia obrara con respecto a él como los ursinos. Su desconfianza relativa en estos últimos estaba fundada en que, cuando después de haber tomado Faenza asaltó Bolonia, los había visto obrar con tibieza. En cuanto al rey, comprendió lo que podía temer de él cuando, después de haber tomado el ducado de Urbino, atacó la Toscana, pues el rey le hizo desistir de esta empresa. En semejante situación, resolvió el duque no depender ya de la fortuna y ajenas armas. Comenzó debilitando hasta en Roma las facciones de los ursinos y colonas, ganando a cuanto noble le era adicto. Hízoles gentiles hombres suyos, y les confió, según sus prendas personales, varios gobiernos, de modo que su afecto se volvió todo entero hacia el duque. Después de lo cual, dispersado ya a los partidarios de la casa Colonna, que se le volvió favorable, la trató mejor. Habiendo advertido muy tarde en los ursinos que el poder del duque y del papa, como soberano, acarreaba su ruina, convocaron una dieta en Maioni, país de Perusa. Resultó de ello contra el duque la rebelión de Ursino, como también los tumultos de la Romaña, e infinitos peligros para él. Pero superó todas estas dificultades con el auxilio de los franceses. Proporcionó con ello harto buenos fundamentos a su dominación, supuesta toda la Romaña con el ducado de Urbino, y que se había ganado ya todos sus pueblos en atención a que bajo su gobierno habían comenzado a gustar de un bienestar desconocido entre ellos hasta entonces. Después que él ocupó la Romaña, la encontró tan desunida y llena de latrocinios, contiendas y toda clase de desórdenes, que tuvo que darle un vigoroso gobierno para hacerla obediente a su príncipe. Envió por presidente a Ramiro d'Oro, hombre severo que tuvo autoridad ilimitada. Este restableció la paz en la provincia y le dio consideración. Juzgó entonces el duque que d'Oro tenía desmesurada autoridad. Erigió un tribunal civil en que cada ciudad tenía un defensor. Como la autoridad de d'Oro le había ganado enemistades, los convenció que no eran de su responsabilidad tales medidas, sino de su ministro, y para demostrarlo lo mandó cortar en 2 pedazos y exhibir en la plaza pública.
Con esto dejó satisfechos a todos sus súbditos. Asegurado el poder del duque y destruidas las armas de sus vecinos, solo le quedaba el temor a Francia. Sabiendo que el rey no querría que el duque se engrandeciera más, decidió buscar nuevos amigos. Y hubiera tenido acierto si hubiera vivido Alejandro. Le preocupó entonces que el sucesor de Alejandro no le fuera favorable y tratara de quitarle lo que éste le había dado. Primero, extinguió a las familias de sus víctimas para que éstas no ayudaran al nuevo papa. Segundo, se ganó a todos los hidalgos de Roma a fin de frenar al papa hasta en Roma. Tercero, conseguirse al Sacro Colegio de Cardenales. Y cuarto, adquirir él mismo tal poder que pudiera resistir por sí mismo la muerte de Alejandro. Consiguió los 4. Pero Alejandro murió 5 años después que el duque desenvainó la espada. El estado de Romaña estaba consolidándose. Todos los hombres estaban vacilantes y el mismo duque muy enfermo. Sin embargo, era de mucho valor y sabía cómo ganar o perder a los hombres. La prueba de su poder es que la Romaña le aguardó sosegadamente más de un mes y que moribundo como estaba no tenía nada que temer. Y sus enemigos no atentaron en su contra. Y aunque no pudo nombrar al papa que quería, impidió que lo fuera el que él no quería. El día que Julio II fue elegido papa, me dijo que él estaba, que él había pensado que sucedería al morir su padre, y que tenía remedio para todo, pero que lo único que no previó fue morir él mismo. Después de revisar todas las acciones del duque, no puedo condenarle. Me parece un modelo para cuantos se elevaron a la soberanía por la fortuna o las armas ajenas, y que solo tuvo como obstáculo la muerte prematura de Alejandro y su propia enfermedad. El que tenga que asegurarse a sus enemigos en un nuevo principado, triunfar por la fuerza, hacerse amar o temer de los pueblos, mudar estatutos y desembarazarse de los hombres, ser severo y agradable, suprimir las tropas infiel, conservar amigos a reyes vecinos para contar con su ayuda y no ofender, no puede hallar ejemplo mejor que este duque. Su política cayó cuando, a la muerte de su padre, eligió mal el no apoyar como sucesor a Julio II. No podía crear un papa a su gusto, pero sí podía impedir que otro lo fuera sin permitir el pontificado a los cardenales que hubiera ofendido, o que tuvieran motivos para temerle. Así, el duque debía hacer elegir papa a un español, y si no, al cardenal de Rouen. Pero quien cree que nuevas atenciones hacen olvidar a un poderoso antiguas ofensas, se equivoca. Al hacer esa elección, cometió el duque una tan grave falta que ocasionó su ruina. De los que llegaron al Principado por medio de maldad. Pero como uno, de simple particular, llega a ser también príncipe de otros modos, sin deberlo todo a la fortuna o valor, no conviene que omita yo aquí el tratar de uno u otro de estos dos modos, aunque puedo reservarme el discurrir con más extensión sobre el segundo, al tratar de las repúblicas. El primero es cuando un particular se eleva por una vía malvada y detestable al principado, y el segundo, cuando un hombre llega a ser príncipe de su patria con el favor de sus conciudadanos. En cuanto al primer modo, presenta la historia 2 ejemplos suyos, el uno antiguo y el otro moderno. Me ceñiré a citarlos sin profundizar de otro modo la cuestión, porque soy de parecer que ellos se dicen bastante para cualquiera que estuviera en el caso de imitarlos. El primer ejemplo es del siciliano Agatocles, quien, habiendo nacido en una condición no solamente ordinaria, sino también baja y vil, llegó a empuñar, sin embargo, el cetro de Siracusa. Hijo de un alfarero, había tenido en todas las circunstancias una conducta reprensible, pero sus perversas acciones iban acompañadas de tanto vigor corporal y fortaleza de ánimo, que habiéndose dado a la profesión militar, ascendió, por los diversos grados de la milicia, hasta el de pretor de Siracusa. Luego que se hubo elevado a este puesto, resolvió hacerse príncipe y retener con violencia, sin ser deudor de ello a ninguno, la dignidad que él había recibido del libre consentimiento de sus conciudadanos. Después de haberse entendido a este efecto con el general cartaginés Amílcar, que estaba en Sicilia con su ejército, juntó una mañana al pueblo y senado de Siracusa, como si tuviera que deliberar con ellos sobre cosas importantes para la república.
y dando en aquella asamblea a su soldado la señal acordada, les mandó matar a todos los senadores y a los más ricos ciudadanos que allí se hallaban. Librado de ellos, ocupó y conservó el principado de Siracusa sin que se manifestara guerra ninguna civil contra él. Aunque se vio después 2 veces derrotado y aún sitiado por los cartagineses, no solamente pudo defender su ciudad, sino que también, habiendo dejado una parte de sus tropas para custodiarla, fue con otra a atacar al África. De modo que en poco tiempo libró Siracusa sitiada y puso a los cartagineses en tanto apuro que se vieron forzados a tratar con él. Se contentaron con la posesión del África y le abandonaron enteramente la Sicilia. Si consideramos sus acciones y valor, no veremos nada o casi nada que pueda atribuirse a la fortuna. No con el favor de ninguno, como lo he dicho más arriba, sino por medio de los grados militares adquiridos a costa de muchas fatigas y peligros, consiguió la soberanía. Y si se mantuvo en ella por medio de una infinidad de acciones tan peligrosas como llenas de valor, no puede aprobarse ciertamente lo que él hizo para conseguirla. La matanza de sus conciudadanos, la traición de sus amigos, su absoluta falta de fe, de humanidad y religión, son ciertamente medios con los que uno puede adquirir el imperio, pero no adquiere nunca con ellos ninguna gloria. No obstante esto, si consideramos el valor de Agatocles en el modo con que arrostra los peligros y sale de ellos, y la sublimidad de su ánimo en soportar y vencer los sucesos que le son adversos, no vemos por qué le tendríamos por inferior al mayor campeón de cualquier especie. Pero su feroz crueldad y despiadada inhumanidad, sus innumerables maldades, no permiten alabarle, como si él mereciera ocupar un lugar entre los hombres insignes más eminentes. Y vuelvo a concluir que no puede atribuirse a su fortuna ni valor lo que él adquirió sin una ni otro. El segundo ejemplo más inmediato a nuestros tiempos es el de Oliveret de Fermo. Después de haber estado durante su niñez en poder de su tío materno, Juan Fogliani fue colocado por éste en la tropa del capitán Paulo Vitelli a fin de llegar allí bajo un semejante maestro a algún grado elevado en las armas. Habiendo muerto después Paulo, y sucediéndole su hermano Vitello en el mando, peleó bajo sus órdenes Oliverot. Y como él tenía talento, siendo por otra parte robusto de cuerpo y sumamente valeroso, llegó a ser en breve tiempo el primer hombre de su tropa. Juzgando entonces que era una cosa servil el permanecer confundido entre el vulgo de los capitanes, concibió el proyecto de apoderarse de Fermo con la ayuda de Vitello y de algunos ciudadanos de aquella ciudad que tenían más amor a la esclavitud que a la libertad de su patria. En su consecuencia, escribió desde luego a su tío Juan Fogliani que era cosa natural que, después de una tan dilatada ausencia, quisiera volver él para abrazarle, ver su patria, reconocer en algún modo su patrimonio, y que iba a volver a Fermo. Pero más que para adquirir algún honor, y queriendo mostrar a sus conciudadanos que él no había malogrado el tiempo bajo este aspecto, creía deber presentarse de un modo honroso, acompañado de 100 soldados de a caballo, amigos suyos y de algunos servidores. Le rogó en su consecuencia que hiciera de modo que le recibieran los ciudadanos de Fermo con distinción, que no habiéndose fatigado durante tan larga ausencia, en atención a que le decía un semejante recibimiento no solamente le honraría a él mismo, sino que también redundaría en gloria de su tío, supuesto que él era su discípulo. Juan no dejó de hacerle los favores que él solicitaba, y a los que le parecía ser acreedor su sobrino. Hizo que le recibieran los habitantes de Fermo con honor, y le hospedó en su palacio. Oliver, después de haberlo dispuesto todo para la maldad que él estaba premeditando, dio en él una espléndida comida a la que convidó a Juan Fogliani y todas las personas más visibles de Fermo. Al fin de la comida, y cuando, según el estilo, no se hacía más que conversar sobre cosas de que se habla comúnmente en la mesa, hizo recaer Olivero diestramente la conversación sobre la grandeza de Alejandro VI y de su hijo César, como también sobre sus empresas. Mientras que él respondía a los discursos de otros y que los otros replicaban a los suyos, se levantó de repente diciendo que era una materia que no podía hablarse más que en el más oscuro lugar, y se retiró a un cuarto particular, al que Fogliani y todos los demás ciudadanos visibles le siguieron. Apenas se hubieron sentado allí cuando, por salidas ignoradas de ellos, entraron diversos soldados que los degollaron a todos sin perdonar a Fogliani. Después de esta matanza, Oliverto montó a caballo, recorrió la ciudad,
fue a sitiar a su propio palacio al principal magistrado. También que, poseídos del temor, todos los habitantes se vieron obligados a obedecerle y formar un nuevo gobierno cuyo soberano se hizo él. Librado Oliverote por este medio de todos aquellos hombres cuyo descontento podía serle temible, fortificó su autoridad con nuevos estatutos civiles y militares, de modo que en el espacio de un año que él poseyó la soberanía, no solamente estuvo seguro en la ciudad de Fermo, sino que también se hizo formidable a todos sus vecinos. Y hubiera sido tan inexpugnable como Agatócles, si no se hubiese dejado engañar por César Borgia cuando, en Sinigaglia, sorprendió a éste, como lo llevo dicho, a los ursinos y vitelios. Habiendo sido cogido Oliverot mismo en esta ocasión, un año después de su parricidio, le dieron garrote con Beteloso, que había sido su maestro de valor y maldad. Podría preguntarse por qué Agatócles y algún otro de la misma especie pudieron, después de tantas traiciones e innumerables crueldades, vivir por mucho tiempo seguros en su patria y defenderse de los enemigos exteriores sin ejercer actos crueles. Como también por qué los conciudadanos de éste no se conjuraron nunca contra él, mientras que, haciendo otros muchos usos de la crueldad, no pudieron conservarse jamás en sus estados, tanto en tiempo de paz como en el de guerra. Creo que esto dimana del bueno y del mal uso que se hace de la crueldad. Podemos llamar buen uso los actos de crueldad si, sin embargo, es lícito hablar bien del mal, que se ejercen de una vez, únicamente por la necesidad de proveer a su propia seguridad, sin continuarlos después, y que al mismo tiempo trata uno de dirigirlos, cuando es posible, hacia la mayor utilidad de los gobernados. Los actos de severidad mal usados son aquellos que, no siendo más que en corto número a los principios, van siempre aumentándose, y se multiplican de día en día, en vez de disminuirse y de mirar su fin. Los que abrazan el primer método pueden, con los auxilios divinos y humanos, remediar, como Agatócles, la incertidumbre de su situación. En cuanto a los demás, no es posible que ellos se mantengan. Es menester, pues, que el que toma un estado haga atención en los actos de rigor que le es preciso hacer, a ejercerlos todos una sola vez e inmediatamente a fin de no estar obligado a volver a ellos y poder, no renovándolos, tranquilizar a sus gobernados, a los que ganará después fácilmente haciéndoles bien. El que obra de otro modo por timidez o siguiendo malos consejos, está precisado siempre a tener la cuchilla en la mano, y no puede contar nunca con sus gobernados, porque ellos mismos, con el motivo de que está obligado a continuar y renovar incesantemente semejantes actos de crueldad, no pueden estar seguros con él. Por la misma razón que los actos de severidad deben hacerse todos juntos, y que dejando menos tiempo para reflexionar en ellos ofenden menos, los beneficios deben hacerse poco a poco, a fin de que se tenga lugar para saborearlos mejor. Un príncipe debe, ante todas las cosas, conducirse con sus gobernados de modo que ninguna casualidad, buena o mala, le haga variar, porque si acaece en tiempos penosos, no le queda ya lugar para remediar el mal, y el bien que hace entonces no se convierte en provecho suyo. Le miran como forzoso, y no se lo agradecen. Del Principado Civil. Vengamos al segundo modo con que un particular puede hacerse príncipe sin valerse de crímenes ni violencias intolerables. Es cuando, con el auxilio de sus conciudadanos, llega a reinar en su patria. Pues bien, llamo civil este principado. Para adquirirle no hay necesidad ninguna de cuanto el valor o fortuna pueden hacer, sino más bien de cuanto una acertada astucia puede combinar. Pero digo que no se eleva uno a esta soberanía con el fervor del pueblo o el de los grandes. En cualquier ciudad hay dos inclinaciones diversas, una de las cuales proviene de que el pueblo desea no ser dominado ni oprimido por los grandes, y la otra de que los grandes desean dominar y oprimir al pueblo. Del choque de ambas inclinaciones dimana una de estas tres cosas: o el establecimiento del principado, o el de la república, o la licencia y anarquía. En cuanto al principado, se produce su establecimiento por el pueblo o por los grandes, según que el uno u otro de estos dos partidos tengan ocasión para ello. Cuando los magnates ven que ellos no pueden resistir al pueblo, comienzan formando una gran reputación a uno de ellos y dirigiendo todas las miradas hacia él, hacerlo después príncipe, a fin de poder dar a la sombra de su soberanía rienda suelta a sus inclinaciones.
El pueblo procede del mismo modo con respecto a uno solo cuando ve que no puede resistir a los grandes a fin de que le proteja su autoridad. El que consigue la soberanía con el auxilio de los grandes se mantiene con más dificultad que el que la consigue con el del pueblo, porque siendo príncipe se halla cercado de muchas gentes que se tienen por iguales con él y no puede mandarlas ni manejarlas a su discreción. Pero el que llega a la soberanía con el favor popular se halla solo en su exaltación, y entre cuantos le rodean no hay ninguno, o más que poquísimos a lo menos, que no estén prontos a obedecerle. Por otra parte, no se puede con decoro, y sin agraviar a los otros, contentar los deseos de los grandes. Pero contenta uno fácilmente los del pueblo, porque los deseos de éste tienen un fin más honrado que el de los grandes, en atención a que los últimos quieren oprimir, y que el pueblo limita su deseo a no serlo. Añádase a esto que si el príncipe tiene por enemigo al pueblo, no puede estar jamás en seguridad, porque el pueblo se forma de un grandísimo número de hombres. Siendo poco numerosos los magnates, es posible asegurarse de ellos más fácilmente. Lo peor que el príncipe tiene que temer de un pueblo que no le ama es ser abandonado por él. Pero si le son contrarios los grandes, debe temer no solamente verse abandonado, sino también atacado y destruido por ellos. Porque teniendo estos hombres más previsión y astucia, emplean bien el tiempo para salir de aprieto y solicitan dignidades al lado de aquel al que le esperan ver reinar en su lugar. Además, el príncipe está en la necesidad de vivir siempre en este mismo pueblo, pero puede obrar ciertamente sin los mismos magnates, supuesto que puede hacer otros nuevos y deshacerlos todos los días, como también darles crédito o quitarles el que tienen cuando esto le acomoda. Para aclarar más lo relativo a ellos, digo que los grandes deben considerarse bajo dos aspectos principales. O se conducen de modo que se unan en un todo con la fortuna, u obran de modo que se pasen sin ella. Los que se enlazan con la fortuna, si no son rapaces, deben ser honrados y amados. Los otros que no se unen a ti personalmente pueden considerarse bajo dos aspectos. O se conducen así por pusilanimidad o una falta de ánimo, y entonces debes servirte de ellos como de los primeros, especialmente cuando te dan buenos consejos, porque te honran en tu prosperidad y no tienes que temer nada de ellos en la adversidad. Pero los que no se empeñen más que por cálculo o por falta de ambición, manifiestan que piensan más en sí que en ti. El príncipe debe estar sobre sí contra ellos y mirarlos como a un enemigo declarado, porque en su adversidad ayudarán a hacerle caer. Un ciudadano hecho príncipe por favor del pueblo debe tirar a conservarse su afecto, lo cual es fácil porque el pueblo le pide únicamente el no ser oprimido. Pero que llegó a ser príncipe con la ayuda de los magnates y contra el voto del pueblo debe, ante todas las cosas, tratar de conciliarse, lo que es fácil cuando le toma bajo su protección. Cuando los hombres reciben bien de aquel de quien no esperaban más que mal, se apegan más y más a él. Así pues, el pueblo sometido por un nuevo príncipe que se hace bienhechor suyo, le coge más afecto que si él mismo, por benevolencia, le hubiera elevado a la soberanía. Luego el príncipe puede conciliarse el pueblo de muchos modos, pero estos son tan numerosos y dependen de tantas circunstancias variables, que no puedo dar una regla fija y cierta sobre este particular. Me limito a concluir que es necesario que el príncipe tenga el afecto del pueblo, sin lo cual carecerá de recursos en la adversidad. Nabis, príncipe nuevo entre los espartanos, sostuvo el sitio de toda la Grecia y de un ejército romano ejercitado en las victorias. Defendió fácilmente contra uno y otro su patria y su estado, porque le bastaba a la llegada del peligro el asegurarse de un corto número de enemigos interiores. Pero no hubiera logrado él estos triunfos si hubiese tenido el pueblo por enemigo. No se cree en pugnar la opinión que estoy sentado aquí con objetarme a aquel tan repetido proverbio, que el que se fía en el pueblo edifica en la arena. Esto es verdad, confiésolo, para un ciudadano privado que, contento en semejante fundamento, creyera que le libraría el pueblo si él se viera oprimido por sus enemigos o los magistrados, en cuyo caso podría engañarse a menudo en sus esperanzas, como esto sucedió en Roma a los Gracos y en Florencia a Mosén Jorge Scali. Pero si el que se funda sobre el pueblo es príncipe suyo,
Si puede mandarle, y que el hombre de corazón no se atemorizará en la adversidad, si no deja de hacer, por otra parte, las conducentes disposiciones, y que mantenga con sus estatutos y valor el de la generalidad de los ciudadanos, no será engañado jamás por el pueblo, y reconocerá que los fundamentos que él se ha formado con éste son buenos. Estas soberanías tienen la costumbre de peligrar cuando uno las hace subir del orden civil al de una monarquía absoluta, porque el príncipe manda entonces o por sí mismo o por el intermedio de sus magistrados. En este postrer caso, su situación es más débil y peligrosa porque depende enteramente de la voluntad de los que ejercen la magistratura, y que pueden quitarle con una grande facilidad el Estado, ya sublevándose contra él, ya no obedeciéndole. En los peligros semejante príncipe no está ya en tiempo de recuperar la autoridad absoluta, porque los ciudadanos y gobernados que tienen la costumbre de recibir las órdenes de los magistrados no están dispuestos en estas circunstancias críticas a obedecer a las suyas, y que en estos tiempos dudosos carece él siempre de gentes en quienes pueda fiarse. Semejante príncipe no puede fundarse sobre lo que él ve en los momentos pacíficos, cuando los ciudadanos necesitan del Estado, porque entonces cada uno vuela, promete y quiere morir por él, en atención a que está remota la muerte. Pero en los tiempos críticos, cuando el Estado necesita de los ciudadanos, no se hallan más que poquísimos de ellos. Esta experiencia es tanto más peligrosa cuando uno no puede hacerla más que una vez. En su consecuencia, un prudente príncipe debe imaginar un modo por cuyo medio sus gobernados tengan siempre, en todo evento y circunstancia de cualquier especie, una grandísima necesidad de su principado. Es el expediente más seguro para hacerlos fieles para siempre. ¿Cómo deben medirse las fuerzas de todos los principados? O el principado es bastante grande para que en él halle el príncipe en caso necesario, con qué sostenerse por sí mismo, o es tal que, en semejante caso, se ve precisado a implorar el auxilio de los otros. Pueden sostenerse los príncipes por sí mismos cuando tienen suficientes hombres y dinero para formar el correspondiente ejército con el que estén habilitados para dar batalla a cualquiera que llegara a atacarlos. Necesitan de los otros, los que no pudiendo salir a campaña contra los enemigos, se ven obligados a encerrarse dentro de sus muros y ceñirse a guardarlos. Se ha hablado del primer caso, y lo aumentaremos todavía cuando se presente la ocasión de ello. En el segundo caso, no podemos menos de alentar a semejantes príncipes a mantener y fortificar la ciudad de su residencia sin inquietarse por lo restante del país. Cualquiera que haya fortificado bien el lugar de su mansión y se haya portado bien con sus gobernados, como lo hemos dicho más arriba y lo diremos adelante, no será atacado nunca más que con mucha circunspección, porque los hombres miran con tibieza siempre las empresas que les presentan dificultades, que no puede esperarse un triunfo fácil atacando a un príncipe que tiene bien fortificada su ciudad y no está aborrecido de su pueblo. Las ciudades de Alemania son muy libres. Tienen en su alrededor poco territorio que les pertenezca. Obedecen al emperador cuando lo quieren, y no le temen a él ni a ningún otro potentado inmediato a causa de que están fortificadas, y cada uno de ellos ve que le sería dificultoso y adverso el atacarlas. Todas tienen fosos, murallas, una suficiente artillería, y conservan en sus bodegas cámaras y almacenes con que comer, beber y hacer lumbre durante un año. Fuera de esto, a fin de tener suficientemente alimentado al populacho, sin que sea gravoso al público, tienen siempre, es común, con qué darle de trabajar por espacio de un año en aquellas especies de obras que son el nervio y alma de la ciudad, y con cuyo producto se sustenta este populacho. Mantienen también en una grande consideración los ejércitos militares y tienen sumo cuidado de que permanezcan ellos en vigor. Un príncipe que tiene una ciudad fuerte y no se hace aborrecer en ella no puede ser atacado, y si lo fuera, se volvería con oprobio el que lo atacara. Son tan variables las cosas terrenas que es imposible que el que ataca permanezca rodando un año con su ejército bajo unos muros que no le es posible atacar. Si alguno objetara que en el caso de que teniendo un pueblo sus posesiones afuera y las viera quemar, perdería paciencia, y que un dilatado sitio y su interés le harían olvidar el de su príncipe, responderé que un príncipe poderoso y valiente
superará siempre estas dificultades, ya haciendo esperar a sus gobernados que el mal no será largo, ya haciéndoles temer diversas crueldades por parte del enemigo, o ya últimamente asegurándose con arte de aquellos súbditos que le parezcan más osados en sus quejas. Habiendo debido naturalmente el enemigo desde su llegada a quemar y asolar el país cuando estaban los sitios en el primer ardor de la defensa, el príncipe debe tener tanto menos desconfianza después, cuando a continuación de haberse pasado algunos días, se han enfriado los ánimos, los daños están ya hechos, los males sufridos y sin que les quede remedio ninguno. Los ciudadanos entonces llegan tanto mejor a unirse contra él, cuando les parece que ha contraído una nueva obligación con ellos, con motivo de haberse arruinado sus posesiones y casas en defensa suya. La naturaleza de los hombres es de obligarse unos a otros, así tanto como los beneficios que ellos acuerdan, como con los que reciben. Es preciso concluir que, considerándolo todo bien, no le es difícil a un príncipe que es prudente el tener al principio y en lo sucesivo, durante todo el tiempo de un sitio, inclinados a su persona los ánimos de sus conciudadanos, cuando no les falta con qué vivir ni con qué defenderse. De los principados eclesiásticos. No nos resta ahora hablar más que de los principados eclesiásticos, sobre los que no hay dificultad ninguna, más que para adquirir la posesión suya, porque hay necesidad a este efecto de valor o de una buena fortuna. No hay necesidad de uno ni otro para conservarlos. Se sostiene uno en ellos por medio de instituciones que, fundadas antiguamente, son tan poderosas y tienen tales propiedades que ellas conservan al príncipe en su estado de cualquier modo, que él proceda y se conduzca. Únicamente estos príncipes tienen estados sin estar obligados a defenderlos, y súbditos sin experimentar las molestias de gobernarlos. Estos estados, aunque indefensos, no les son quitados. Y estos súbditos, aunque sin gobierno como a ellos están, no tienen zozobra ninguna de esto. No piensan en mudar de príncipe y ni aún pueden hacerlo. Son, pues, estos estados los únicos que prosperan y estarán seguros. Pero como son gobernados por causas superiores a que la razón humana no alcanza, los pasará en silencio. Sería menester ser bien presuntuoso y temerario para discurrir sobre sus soberanías, erigidas y conservadas por Dios mismo. Alguno, sin embargo, me preguntará de qué proviene que la Iglesia romana se elevó a una tan superior grandeza en las cosas temporales, de tal modo que la dominación pontificia de la que, antes del Papa Alejandro VI, los potentados italianos, y no solamente los que se llaman potentados, sino también cada varón, cada señor, por más pequeños que fuesen, hacían corto aprecio en las cosas temporales, hace templar ahora un rey de Francia, aún pudo echarle de Italia y arruinar a los venecianos. Aunque estos hechos son conocidos, no tengo por cosa en balde el representarlos en parte. Antes que el rey de Francia, Carlos VIII, viniera a Italia, esta provincia estaba distribuida bajo el imperio del Papa venecianos, rey de Nápoles, duque de Milán y florentinos. Estos potentados debían tener dos cuidados principales. El uno, que ningún extranjero trajera ejércitos a Italia, y el otro, que no se engrandeciera ninguno de ellos. Aquellos contra quienes más le importaba todas estas precauciones eran el Papa y los venecianos. Para contener a los venecianos era necesaria la unión de todos los otros, como se había visto en la defensa de Ferrara. Y para contener el Papa, se valían estos potentados de los varones de Roma que, hallándose divididos en dos facciones, las de los urbinos y colonas, tenían siempre, con motivo de sus continuas discusiones, desenvainada la espada unos contra otros a la vista misma del pontífice, al que inquietaban incesantemente. De ello resultaba que la potestad temporal del pontificado permanecía siempre débil y vacilante. Aunque a veces sobrevenía un papa de vigoroso genio como Sixto IV, la fortuna o su ciencia no podían desembarazarle de este obstáculo a causa de la brevedad de su pontificado. En el espacio de 10 años, que uno con otro reinaba cada papa, no les era posible, por más molestias que se tomaran, el abatir una de estas facciones.
Si uno de ellos, por ejemplo, conseguía extinguir casi de la de los colonas, otro papa, que se hallaba enemigo de los urbinos, hacía resucitar a los colonas. No le quedaba ya suficiente tiempo para aniquilarlos después. Y con ello acaecía que hacían poco caso de las fuerzas temporales del papa en Italia. Pero se presentó Alejandro VI, quien, mejor que todos sus predecesores, mostró cuánto puede triunfar un papa, con su dinero y fuerzas de todos los demás príncipes. Tomando a su duque de Valentinois por instrumento, y aprovechándose de la ocasión del paso de los franceses, ejecutó cuantas cosas llevo referidas ya al hablar sobre las acciones de este duque. Aunque su intención no había sido aumentar los dominios de la Iglesia, sino únicamente proporcionar otros grandísimos al duque, sin embargo, lo que hizo por él ocasionó el engrandecimiento de esta potestad temporal de la Iglesia. Supuesto que la extinción del duque heredó Elia el fruto de sus guerras. Cuando el Papa Julio vino después, la halló muy poderosa, pues ella poseía toda la Romaña.